Buenos días, profesor. En esta oportunidad vengo a hacer la exposición de la clase anterior, que justamente estábamos hablando sobre la posesión, adquisición y transferencia y las diferentes clases de estas. Primero con la posesión. Hay diferentes clases de posesión. Hay diferentes variedades y clasificaciones. En formas, por ejemplo, tenemos al propietario, también tenemos a los depositarios, a los usufructuarios y los arrendatarios, usurpadores y combinatarios, un montón de variedades en las cuales, que dependiendo de qué clase estamos hablando, hay distintas formalidades para esta. También tenemos varias facultades para esta, por ejemplo, el depositario conserva, el arrendatario y el comodatario lo usa, y el usufructuario usa y disfruta. Y el propietario usa, disfruta y dispone, ya que es básicamente un poseedor absoluto. Tenemos dos clases de posesión. Uno es el posesión ad itzcupione y el ad interdicta. El ad succupione es básicamente un modo útil de adquirir la propiedad y con ánimo como titular. Necesita ser pública, pacífica, ininterrumpida. Y también debe tener una voluntad, una intención de que eso sea mío, sea propio, y ejercer su dominio. La posesión directa es solo simplemente la posesión natural, sin contar todas estas propiedades. Es simple posesión. Luego después también tenemos la posesión legítima y legítima, que es un poco similar a la clases de posesión anteriores. La legítima está bajo un acto jurídico válido, tiene garantía, y es de buena fe. Lo ilegítima es todo lo contrario, debe haber un hecho antijurídico, carece de validez y ineficacia, porque no va con la ley, sino va en contra de esta. Y eso es suficiente. Y por ende también de mala fe. No, puede ser de buena fe o de mala fe. Eso depende un poco de cómo se obtuvo. Posición de buena fe y de mala fe. Es básicamente de buena fe es cuando el que poseyó de buena fe implica honradez integral. Básicamente no quería o no buscaba ningún daño, sino lo hizo con toda la buena fe del mundo, con toda la buena intención. La mala fe es todo lo contrario, demuestra dolo, demuestra malicia. Después tenemos posesión mediata e inmediata. El poseedor mediato básicamente es un poseedor superior, que es originario de esta propiedad y que como tal no tiene bien sino lo entrega o lo entrega y es el nudo poseedor. El inmediato, por ende, es inferior o su poseedor, es el quien está directamente sujeto a la propiedad. Él lo aprovecha y también lo puede aprovechar y es de carácter temporal. Por ejemplo, puede ser un inquilino. Luego después tenemos la coposesión. En el artículo 988 nos dice que existe una posesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios, con tal que no signifiquen la exclusión de los demás. Por ende, esto significaría que una coposesión, sí o sí, el bien puede ser divisible. Porque ya que es una coposesión como por ejemplo un inmueble de una propiedad como un terreno, pues se puede dividir y esta se puede coposeer. Por ejemplo, la división de un mueble hereditario que viene de una herencia. Habrá una coposesión porque justamente esta se va a dividir y van a tener acceso al mismo. Y en ella se puede construir, por ejemplo, hacer un edificio y que cada piso sea de un propietario, haciendo así la coposesión. Ambos están en cargo, ambos tienen la titularidad de ese terreno y esa propiedad, pero ambos los disfrutan de una manera igualitaria. Luego después tenemos la adquisición, que esta se deriva en tres tipos. La derivada, que es básicamente una transferencia. Es la entrega de bien y es un acto que dispone el bien a otra persona. Es un acto jurídico real. Luego después tenemos el real, que es la materia fáctica o efectiva. Solo simplemente es un desplazamiento de patrimonio entre un sujeto a otro. Por ejemplo, le entrega las llaves de un granero de una propiedad a otra persona. Esa persona está adquiriendo no necesariamente con un título, sino con el acto,
con un acto fáctico. Y luego después tenemos la originaria, que es un acto jurídico unilateral y real. Está relacionada con la adquisición directa de la posesión, como por ejemplo puede ser una ocupación, una aprehensión o un despojo. Luego después tenemos la conservación de la posesión. El artículo 94 se nos dice que se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Lo que quiere decir es que si uno mantiene una posesión, una imposición ya sea económico sobre un bien, esta posesión es preservada. Hay tres requisitos para que se conserve la posesión. Uno, la preexistencia de una posesión, porque si no, no estaríamos hablando de una conservación si no hay una posesión. Uno, la voluntad de que ésta quiera retomar la posesión. Y dos, que esta interrupción haya sido ajena a la voluntad del poseedor. Por ende, que el poseedor no es interrumpido su posesión sin que el poseedor lo quiera así. Luego después tenemos las presunciones de la posesión, que tiene que ver mucho con la conservación. Uno es la presunción de posesión de derivados. En pocas palabras, que bienes derivados del bien original. Por ejemplo, posesión de bienes accesorios. Ya que estos bienes accesorios siguen al bien principal, ya sea de un mueble o inmueble, estos accesorios siguen siendo partes de este bien. Por ende, se presume que estas posiciones de accesorios son partes de la posesión de este bien. Luego después tenemos la posesión de bienes inmuebles, que esto se entiende más cuando hay una casa. Tenemos un inmueble que es una casa y en ellas hay muebles, se presupone que los muebles dentro de ella también son posesionados por el poseedor. Luego después tenemos la presunción de buena fe del poseedor, que es un poco de lo que estamos hablando en las clases de posesión desde hace un rato. Uno siempre tiene que presumir que el poseedor es de buena fe, un poco por el tema de también no difamar al poseedor de ser un moroso, de ser un ocupa, o de ser alguien que con malicia haya obtenido eso, ya que justamente un poco por derecho y también por buena fe, que es un principio. Tenemos dos tipos de buena fe. Uno, que el poseedor ignora que su posesión viola algún derecho, que sería buena fe subjetiva psicológica. Y dos, desconoce sin culpa que su posesión lesiona el derecho de ajenos. Buena fe subjetiva ética. Tenemos luego después la presunción de posesión continua. Esto en el artículo 95 se nos dice que el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente. O sea, si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba contrario. En pocas palabras, si se prueba que había una posesión antes, la presunción del intermedio, en todo este intermedio que se está haciendo, se presupone hasta que se demuestre lo contrario. Y no se quiere decir que fue de aquí adelante, sino que o desde siempre. Luego después tenemos la presunción de la posesión. Luego después tenemos otras presunciones de la posesión que no son legisladas. La presunción de unidad de título, que es básicamente en cuando uno empieza a poseer, ese título sigue válido y esa corre con el título siempre y cuando se pruebe que haya cambiado el título. La presunción de no interrupción, que es básicamente reconoce la interrupción de la posesión a no ser que se pruebe lo contrario. Y la presunción de legitimidad, que toda posesión se presume legítima. Luego después tenemos la tenencia. La tenencia es un producto de la relación del derecho. Es un poder de hecho y no es ni propietario ni poseedor. Es dependiente, porque al fin y al cabo la tenencia depende de otra persona que es el propietario de esta. En el artículo 897 no, se nos dice que no es poseedor quien, encontrándose en dependencia respecto de otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Tenemos varias tenencias.
Una de ellas es la tenencia absoluta, donde no hay poseedor cuya posesión el tenedor represente. En pocas palabras, no hay un representante fijo, sino es un número indeterminado de sujetos. Ya que hay un número indeterminado de sujetos, básicamente el contacto entre este bien no importa y no hay una voluntad de aprovecharse. Un ejemplo más claro son los bienes de dominio público. Tenemos los relativos, ya que el poseedor sí tiene un representante, que es el tenedor, sí, o sea, el poseedor sí tiene el tenedor representante y sí le representa un determinado sujeto. Puede ser, por ejemplo, un inquilino. La causal, que el contacto voluntario hay un contacto voluntario con el bien y hay un fin de utilizarlo. Y aprovecharlo de manera casual, no de forma permanente. Un ejemplo es un huésped con muebles de la habitación. La interesada, se reconoce que tiene facultades de aprovechamiento y se tiene el bien reconocido a otra propiedad. El desinteresado, que sí tiene bien interés ajeno, sin facultades de aprovechamiento, y se le llama por procuración. Y con dependencia. La relación con el bien está sujeta al contrato entre dos partes. En pocas palabras, por ejemplo, puede ser los muebles que en una oficina, que como tal no es del propio trabajador, sino son dados a este, y claramente depende de del propietario, del empleador, para darle estas herramientas de trabajo a ese trabajador. Sin embargo, no son su propiedad, es el tenedor. Y con eso terminamos la exposición de hoy. Muchas gracias, espero que le haya sido útil.